A continuación expone el doctor César Bazán Naveda, notario de Lima, el tema instrumentos públicos extraprotocolares. El doctor César Bazán Naveda es abogado por la Universidad de San Martín de Porres desde febrero de 1980 y notario público desde 1994. Magíster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad de San Martín de Porres. Doctor en Derecho y doctor en Educación por la Universidad de San Martín de Porres. Decano del Colegio de Notarios de Lima en el año 2009-2010 y también en el periodo 2003-2004. También ha sido presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Vocal de la Junta Directiva del CNN durante los periodos 1997-98 y 1999-2000. Se ha desempeñado también como docente universitario en la Universidad de Lima, en la Universidad de San Ignacio de Loyola, en la Universidad de San Martín de Porres en los cursos de Derecho Civil de las Obligaciones y Derecho Notarial de la Facultad de Derecho. Asimismo, dicta el curso de Derecho Notarial 1 en la sección de posgrado Maestrías. Demos un aplauso, por favor, al doctor César Bazán Naveda, que inicia su exposición. Señor decano del Colegio de Notarios de Cajamarca, distinguidos colegas, damas y caballeros. De acuerdo con lo que señala el artículo 2 de la Ley de Notariado, el notario es el profesional del derecho que da fe de los actos y contratos que ante él se celebran. Para ello, redacta los instrumentos y formaliza la voluntad de las partes. Y entonces, esto que todos nosotros conocemos nos da pie para iniciar este tema, que son los instrumentos extraprotocolares. La función principal del notario está en los instrumentos protocolares, es decir, aquellos que se redactan por el notario y que los notarios conservan y dan los testimonios, los traslados a los interesados. Y sin embargo, del día a día resulta que hacemos otros instrumentos con mayor número que no son los protocolares. Son los llamados instrumentos extraprotocolares los que el notario no conserva en su registro. Y a veces estos instrumentos extraprotocolares nos causan muchos problemas. Así que tenemos que entender exactamente de lo que estamos hablando en cada uno de los casos. La definición está en el artículo 26 de la Ley de Notariado. Son instrumentos públicos extraprotocolares las actas y demás certificaciones notariales que se refieren a actos, hechos o circunstancias que presencie o le conste al notario en razón de su función. Y entonces ahí he resaltado términos que nos van a ser muy importantes, porque la policía no nos entiende, el fiscal no nos entiende, los jueces no nos entienden, y a veces nosotros mismos no nos entendemos. Y entonces necesitamos saber de qué estamos hablando en cada caso. Miren, son tres cosas las que nos dice el artículo 26 que podemos hacer como instrumentos extraprotocolares: comprobación de actos, hechos y circunstancias. Tres cosas que parecieran que son lo mismo, sin embargo la ley las separa y le pone dos requisitos para que el notario pueda actuar en estos casos: solo actos, hechos o circunstancias que presencie, o solo actos, hechos o circunstancias que le conste. No las dos cosas, mejor si son las dos cosas, pero por lo menos una de ellas. Hasta ahí el asunto más o menos nos iba entre lo que hacemos todos los días. Pero el artículo 97, que ya está dentro del título de los instrumentos extraprotocolares, amplía este concepto y dice: la autorización del notario de un instrumento público extraprotocolar realizado con arreglo a la prescripción de esta ley. Hasta ahí no nos ha dicho nada.
da fe, ahí empieza, de la realización del acto, hecho o circunstancia. Pero agrega dos conceptos más que nosotros podemos hacer: de la identidad de las personas u objetos, de la suscripción de documentos, confiriéndoles fecha cierta. En realidad, el solo hecho de que el notario intervenga y certifique ya le da fecha cierta, así que no tenía nada que agregar. Lo que está agregando son dos conceptos más que los notarios podemos hacer: identidad de personas u objetos, suscripción de documentos. Y entonces, en resumen, tenemos que la función extraprotocolar comprende actos, hechos, circunstancias, identidad de personas y objetos y finalmente suscripción de documentos. Al final vamos a ver que muchos de estos conceptos son reiterativos. Sin embargo, es necesario que los dominemos para saber lo que estamos haciendo. Y que el requisito sigue siendo el mismo: que sean por actos, hechos, circunstancias, identidad o suscripción que él presencie o que le conste. ¿Sí? Y entonces ahora vamos a empezar a ver cada uno de ellos. ¿Qué cosa es acto? Acto, según el diccionario de la Real Academia, en su sentido de foro, en su sentido jurídico, significa hecho voluntario que crea, modifica o extingue relaciones de derecho conforme a esto. Es decir, el acto solo puede ser realizado por un ser humano, porque va a expresar voluntad, y por lo tanto no puede ser por cualquier ser humano, sino solamente por aquellos que tengan capacidad de ejercicio. ¿Correcto? Así, bajo el mismo concepto con el que empieza el acto jurídico: manifestación de voluntad. El diccionario de términos jurídicos de Pedro Flores Poldo nos dice que acto jurídicamente significa toda manifestación de voluntad que tiene por finalidad un efecto legal. Hasta ahí estamos exactamente en el mismo concepto de los instrumentos protocolares, porque todos los instrumentos protocolares son manifestación de voluntad. Por lo tanto, hay manifestaciones de voluntad que vamos a hacer en actos protocolares y hay manifestación de voluntad que vamos a hacer en instrumentos extraprotocolares. No obstante la diferencia, uno lo archivamos y el otro no, ambos dan fe, y por lo tanto ambos están en el mismo nivel. Desde el punto de vista registral sí hay diferencia, porque el instrumento extraprotocolar no va a generar inscripción, mientras que el instrumento protocolar sí va a generar inscripción. Igualmente de los traslados, todo acto protocolar va a generar traslados y no necesariamente todo acto extraprotocolar va a generar traslados. Y esta manifestación de voluntad puede ser unilateral o puede ser bilateral. O sea, puede reflejar inclusive la existencia de algún tipo de contrato o de algún tipo de manifestación de voluntad concordada. Hasta ahí estamos hablando de todas las manifestaciones de la voluntad de seres capaces, de seres humanos capaces. Y ahora, ¿qué nos dice con hecho? Hecho nos dice el diccionario de la Real Academia: cosa que sucede. Y ese es el concepto genérico de todo, inclusive de acto jurídico, porque el acto jurídico es un hecho con consecuencias jurídicas. Y hecho es todo. El acto que en este momento estamos realizando, de estar todos aquí presentes, es un hecho. Y también es una manifestación de voluntad, porque nadie nos obliga a venir. Hemos venido porque queremos. Que las sillas estén aquí es un hecho. Y que este sea un hotel también es un hecho. El diccionario de términos jurídicos, Pedro Flores Poldo, en su tomo segundo, dice: en su sentido más amplio, toda acción material de nombre y todo acontecimiento exterior. Es decir, todo, sea de personas o sea de cosas. Lo que quiere decir que, a diferencia de los instrumentos protocolares que están regulando actos jurídicos,
Los instrumentos extraprotocolares pueden registrarlo todo. Hasta ahí ya sería suficiente, no hay nada más que agregar. Sin embargo, la ley ha querido ser reiterativa, específica en algunos casos, y nos ha agregado circunstancia. ¿Qué circunstancia según la Real Academia de la Lengua? Accidente de tiempo, lugar, modo, etcétera, que está unido a la sustancia de algún hecho dicho. Ejemplo, estamos aquí en este hotel, ahora, ¿qué hora es? Las 11 de la mañana. Y entonces estamos certificando, por ejemplo, como se pide en algunos casos, y me lo pidieron hace poco, para iniciar un juicio de prescripción adquisitiva y dominio, que certifique que una persona está en posesión pacífica en el momento en el cual voy a hacer el acta de presencia. Y entonces llego, la persona me abre la puerta con su llave, ingreso. Ese es un inmueble de un solo piso que tiene varios cuartos, que tiene un jardín, que tiene su número municipal, que está identificado. Hemos comprobado el hecho, hemos comprobado las personas y hemos comprobado la circunstancia, el tiempo en que esto está sucediendo. Yo no puedo decir en ese momento que está desde hace 10 años poseyendo. Tampoco puedo decir allí que mañana estará poseyendo. Lo único que estoy diciendo es la circunstancia, además del hecho que se ha comprobado. Esto para evitar que después pueda entenderse de alguna manera distinta. Acto significa la manifestación de voluntad con efecto jurídico. Hecho significa la acción material del hombre o de la cosa que sucede. Como por ejemplo también podemos observar que una mercadería en este momento está en descomposición. Podemos comprobar en este momento que esta exposición se está haciendo mediante un proyector, mediante una laptop. Podemos describir lo que vemos y también podemos describir lo que no vemos, porque, por ejemplo, en esa mesa solamente está el proyector, el micrófono, un alambre y un tablero. Y con eso describimos lo que está sucediendo. Mañana no va a aparecer que encima de eso se encontraba un reloj de oro y que después desapareció. Como cuando hacemos en los inventarios. Me ha tocado el momento de hacer inventarios de toda una relación de joyas. Joyas valiosas que se encontraban en una caja de seguridad. Había que abrir la caja de seguridad y comprobar todo lo que está. Ergo, todo lo que he comprobado está, y lo que no está, no está. Eso da razón para que después no haya argumentaciones, porque en esos problemas de sucesiones viene después, y el collar de mi madre, que también ella dice que estaba en esa caja, ahí debía estar, no está, entonces se lo llevaron. Para eso necesitan al notario, para comprobar lo que está y también para comprobar lo que no está. Entonces, dos cosas: el acto, la manifestación de voluntad del ser humano, y el otro, el hecho, la circunstancia que está unido al hecho. ¿Qué puede comprobar el notario? ¿Qué va a hacer el notario en los asuntos en PROM? En los instrumentos extraprotocolares, todo, absolutamente todo. Y cuando hablamos de identidad, ¿de qué estamos hablando? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia, nos corresponde la identidad en su sentido jurídico, hecho de ser una persona o cosa la misma que se supone o que se busca. Y entonces nosotros queremos comprobar que ha asistido a nuestro despacho, o quieren que se compruebe que ha asistido a nuestro despacho fulano de tal, tal día a tal hora. Nosotros lo vamos a poder identificar con el sistema biométrico, con su DNI, y vamos a decir que aquí estuvo presente. Y es prácticamente lo que hacemos todo el tiempo. Cuando nosotros tomamos firmas, y cuando tomamos las firmas en los permisos de viaje, que son aquellos que nos generan muchísimos problemas.
Estamos comprobando que una persona es la que nosotros o la que nos dice que es. Que podrá ser ahí también de dos maneras, ¿no? Por el sistema de identidad o también por el sistema de fe de conocimiento. Nosotros podemos decir que esa persona es, e inclusive podemos hacer un acta comprobando que esa persona está, sin necesidad de hacer ningún otro acto. Y también la suscripción de documentos. Y nosotros diríamos, ¿y para qué queremos la suscripción de documentos si una persona simplemente cuando legaliza su firma ante el notario ya sabemos que ha suscrito el documento? ¿No? Suscribir significa firmar al pie o al final de un escrito. Pero resulta que nos toca a nosotros verificar el artículo 245 del Código Procesal Civil cuando habla de fecha cierta. ¿Cuándo hay fecha cierta? Cuando se ha expedido un instrumento público, cuando el que ha firmado murió, cuando ha sido comunicado por otros medios de comunicación, radio, televisión, prensa, lo que fuera, cuando ha sido presentado ante un funcionario público. Pero también se ha agregado como cuarto caso cuando se legaliza la firma o se presenta el instrumento ante el notario para que certifique su existencia. Obviamente que quien hizo ese artículo no conoce la función notarial. Basta con la legalización de la firma o la legalización de la copia para nosotros tener la existencia, pero le ha agregado que se presenta una persona para que diga: este documento está aquí, está firmado y quiero que usted certifique que está firmado. Y solamente una vez me ha sucedido un caso de estos en todo el tiempo que estoy de notario. Se trataba de un contrato de arrendamiento en el cual el contratante, el arrendador, había viajado a Japón y no iba a regresar durante un tiempo. Y entonces el arrendatario lo que quería es que se certifique que ese documento ya existía a partir de este momento. Entonces yo le dije: legalicemos las firmas. No, me dice: doctor, yo no quiero legalizar la firma, lo único que quiero es que usted certifique que este documento está existiendo. Acá lo pongo usted, está presente, está firmado. No le pido que compruebe si las firmas son buenas o malas. No quiero la legalización de firmas, solamente quiero certificar en el tiempo que este documento hoy existe. Gran duda. Está en el artículo 245 y sin embargo en ninguna parte de la ley del notariado está. Pero sí está. En el artículo 97 está, que nos permite a nosotros en manera genérica la comprobación de los hechos. Y entonces hice la certificación y por seguridad, porque uno después se olvida, abrí un cuaderno para controlar cuántos documentos de esta naturaleza me son presentados. Y hasta el día de hoy solo tengo uno. Y seguramente terminaré mi función como notario y no tendré ninguno más, porque son muy raros estos casos. Pero está dentro de lo posible, dentro de los instrumentos extraprotocolares. Al final, miren ustedes, dentro de la función notarial, dice acá que la batería se está agotando. Es un hecho que hay que tomar en cuenta. Es un hecho que es una circunstancia en el momento de esta exposición. Porque necesitamos para poder continuar con la explicación. He tomado muchos datos que no los tengo en la memoria. Bueno. Ya. Mientras tanto, sí. Y entonces miren ustedes, me ratifico en lo que he dicho anteriormente. Dentro de los instrumentos extraprotocolares podemos hacer todo. Todo. Nuestro único límite
es que no podemos invadir lo que corresponde a otra función. Y aquí empiezan los problemas de la casuística, que son los que tenemos que certificar en el día a día. Pasó, creo haberles contado hace un tiempo atrás, la circunstancia de que la SUNAT estaba acotando y rematando los bienes. Bien, la SUNAT le hizo un proceso coactivo a un sujeto obligado. Se le ordenó pagar. Seguramente formularon la reclamación correspondiente, no sé cómo terminaría. El hecho es que embargaron bienes inmuebles y se fueron a remate. Estoy hablando de años atrás, donde la seguridad ciudadana no era la misma que ahora tenemos. Bien, SUNAT convocó a remate, señaló día y hora y publicó. El día y la hora señalados se constituyeron para participar en el remate el sujeto deudor y su abogado. Porque el propio sujeto deudor puede participar como postor y comprar. ¿Sí? Bien, había orden expresa de la SUNAT, no sé cuál de los funcionarios, de que el sujeto obligado no podía ingresar. No podía. Y no lo dejaron ingresar. Y se armó un tremendo escándalo en la puerta. Por supuesto, el abogado lo que hizo es llamó a un notario amigo, una notaria en este caso, para que vaya inmediatamente a comprobar que no lo dejaban entrar. Primera pregunta. Este acto de la subasta pública forma parte de un expediente administrativo y por lo tanto eso corresponde a otra función. ¿Puede el notario ir a comprobar que no están dejando ingresar a una persona a la subasta pública? El acto de la subasta está dentro de la función administrativa, pero el ingreso al local para poder participar de la subasta, eso es un acto que no está dentro de la función administrativa. Y por lo tanto, el notario puede ir y comprobar que efectivamente no le están dejando ingresar. ¿Cómo se realizó la subasta? Ese es otro problema, que será de materia administrativa. Pero fue la notaria a comprobar que no lo estaban dejando entrar. Y se fue, se identificó, levantó su acta y los hicieron pasar a un cuarto y los encerraron ahí. A todos. Al deudor, al abogado, al notario. Y entonces me llamaron a mí inmediatamente y tuve que mandar a un notario para que compruebe que no dejan salir al notario. Efectivamente. Y llamé al jefe inmediatamente para decirle: esto ha pasado a otro nivel. O sale en el momento o los denuncio por secuestro. Y a todos, yo no sé con quién, pero ustedes no pueden impedir que un notario cumpla con su función. Entonces hay que ver en qué momento estamos cumpliendo con nuestra función y en qué momento estamos invadiendo otra función. Otro caso, cuando el Poder Judicial estaba controlado. Bueno, ahora no sé si siga controlado, pero en ese momento sí. Sí, audiencia pública para juzgar a una persona. Y la audiencia pública querían hacerlo en privado, puertas cerradas para que nadie ingrese, solamente los abogados, el que estaba siendo juzgado. Y esa, una audiencia pública privada, imagínense. Hubo que enviar a un notario para que compruebe que la audiencia no estaba siendo pública. Y me dijeron: usted está invadiendo nuestra función jurisdiccional. La función jurisdiccional es el juicio correspondiente. Pero si yo soy público y no me dejan entrar,
entonces allí todavía no se está ejerciendo. Y si así fuera, se está ejerciendo mal y alguien lo tiene que comprobar. Y nosotros logramos que esa audiencia pública dejara de ser privada y se volviera pública. Claro, no pasó más allá del incidente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hay que determinar en qué momento estamos invadiendo función ajena y en qué momento no estamos invadiendo función ajena. Hubo el caso de un notario que lo sancionamos, en cual el notario, en un acta de inspección judicial, fue y levantó su propia acta de inspección de lo que estaba haciendo el juez en ese momento. El juez estaba levantando el acta de inspección, comprobando tal y cual cosa, y el notario estaba a su lado, comprobando que el juez estaba comprobando eso. Ahí se estaban invadiendo una función que le corresponde al juez. Si no se hubiera realizado, si no hubieran permitido que las partes participen, ahí, pero no comprobar lo que el juez estaba haciendo. Entonces, nosotros tenemos nuestros límites, pero discrecionalmente, con el conocimiento que tenemos, debemos establecer cuál es el momento en el cual invadimos otra función. Bien, y ahora entramos a los temas que sí son realmente difíciles. El notario puede hacer un instrumento extraprotocolar cuando él lo presencie. El notario presencie. ¿Y qué significa que el notario presencie? Vuelvo al diccionario de la Real Lengua Española. Presencia significa asistencia personal o estado de la persona que se halla delante de otra u otras en el mismo paraje que ellas. Es decir, uno frente a otro. Presencia significa absolutamente eso. Y aclara más el diccionario enciclopédico Santillana. Presencia, circunstancia de estar alguien o algo en un lugar determinado. Es lo que nosotros conocemos y lo que se ha practicado hasta cuando estuvo vigente la ley 1510, la primera ley de notariado en el Perú, con el ante mí. Es decir, que ante mí se está presentando, yo lo tengo presente, yo lo veo, aquí está, frente a mí. ¿Correcto? Entonces, el notario puede, en ese caso, pedir el instrumento porque está absolutamente seguro. ¿Por qué está absolutamente seguro? Porque en ese momento, aquí está. Este es un concepto puramente objetivo. El notario constata la presencia, constata el hecho, legaliza la firma porque la firma la hace ante mí y tengo identificada a la persona. Comparece ante mí. Pero esto que es lo que la mayor parte de los notarios hacemos, tiene además otro concepto, que es el concepto de que le conste. Es decir, me consta. Es lo mismo decir ante mí que decir me consta. Vamos al diccionario. Diccionario de la Real Lengua Española. Constar, ser cierta y manifiesta una cosa. Ser cierta, es decir, yo estoy cierto, estoy seguro. Para mí aparece claro, esto es así. Pero no dice que tenga que ser en su presencia. Cierto. Aquello conocido como verdadero, seguro o indubitable. No me cabe la menor duda. El diccionario enciclopédico Santillana dice constar, ser cierta o sabida una cosa. Me consta que tiene dinero. Yo no he mirado en su bolsillo, no he puesto la mano en su bolsillo, no he visto la chequera, pero sé que es una persona que tiene dinero. Me consta, lo puedo afirmar. ¿Sí? Entonces vean ustedes, cierto se dice aquello conocido como verdadero y fuera de toda duda. Conocido como verdadero, más allá de toda duda. Y entonces este pasa a ser no un concepto objetivo, este pasa a ser un concepto subjetivo. Yo estoy convencido de que así es.
A mí me consta. ¿Cómo le consta? No lo sé, pero a mí me consta. Yo sé íntimamente que esto es así. Entonces tenemos que diferenciar estos dos conceptos. Manifiesto significa aquello que es descubierto, patente, claro, y sus sinónimos son claro, evidente, patente, cierto, declarado, innegable. Todos son conceptos subjetivos, no objetivos. ¿Innegable para quién? ¿Evidente para quién? ¿Claro para quién? ¿Patente para quién? ¿Cierto para quién? Para el notario, que es el que va a asumir la responsabilidad de aquello que está certificando. Entonces, no tiene que ser cierto para los demás. Para los demás va a ser cierto porque el notario lo certifica. Pero en el momento de hacer la certificación, para quien tiene que ser cierto, es para el notario. Y digo esto porque nos pasa todo el tiempo. Muchos de nuestros clientes no van a nuestra oficina a firmar ante nosotros porque tenemos la firma registrada, o porque nosotros la conocemos, o porque le hemos mandado a tomar la firma en otro lugar. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar ante mí de aquello que le consta. Que presencie es un concepto objetivo, reitero, y que le conste es un concepto subjetivo, parte del convencimiento del notario. Es como dar fe de conocimiento versus la fe de identidad. Para esto, por supuesto, el notario debe estar seguro. Seguro para sí. Y por supuesto que si está seguro para sí va a asumir todas las consecuencias de su seguridad. Pero la policía, ni el juez, ni el fiscal me va a preguntar: ¿y usted por qué estaba seguro? Pruébeme más bien que no es. Yo no tengo que probar que es. Es mi convencimiento, es un concepto estrictamente subjetivo. Muy bien, aclarado todo este tema, vamos a revisar aquellas cosas que nosotros conocemos por nuestra propia experiencia. ¿Cuáles son los tipos de instrumentos extraprotocolares? Certificación. Empezaré por las certificaciones. ¿Qué es certificar? La certificación es un instrumento en que se asegura la verdad de un hecho. El notario está asegurando la verdad de un hecho. Certifico que ante mí, en fecha tal, se legalizó el libro de actas número tal. Estoy emitiendo una certificación, estoy diciendo que un hecho es verdadero. Y está el licenciamiento de cartas notariales, la expedición de copias certificadas, la certificación de firmas, certificación de reproducciones, certificación de apertura de libros, la constatación de supervivencia, están en la ley de notaría, constatación domiciliaria y otras. ¿Cuáles son esas otras? No sé. Ya será por cuando en una ley aparezca cuáles son esas otras. Sí, esa es la costumbre en las legislaciones, no poner y otras. ¿Cuándo será? Cuando la ley lo diga. ¿Para qué lo dicen entonces? Actas, según la Real Academia Española. Acta notarial, y se refiere, miren, específicamente al acta notarial. Relación fehaciente que extiende el notario de uno o más hechos que presencia o autoriza. O sea, que en el acta, a diferencia de la certificación, aquí va a ser una descripción fehaciente de todo. No solamente el acto de certificar, sino todo lo que comprende. Autorización para viaje de menores, destrucción de bienes, entrega de bienes, juntas, directorios, asambleas, comités, etc. Licitaciones y concursos, inventarios y subastas, sorteos y entrega de premios, constatación de identidad para prestar servicios de certificación digital, transmisión de voluntad por medios electrónicos, verificación de comunicaciones electrónicas, otros. Esto lo realizamos prácticamente todos los días. Voy a tratar solamente 3 o 4 temas que son los más conflictivos para nosotros y los demás. En primer lugar, los llamados permisos de viaje, que nos presentan muchas veces porque hay peleas entre los padres, y cuando uno se lo lleva
y entonces el otro no está de acuerdo, o al principio han estado de acuerdo y después no están de acuerdo, al primero que denuncian es al notario. Pelean entre ellos y tienen que matar al que está en el medio, y el que está en el medio es el notario. Y me ha pasado en más de una oportunidad, comentaba ayer, creo, con nuestro señor decano, que en un permiso de viaje para España, el papá y la mamá estaban de acuerdo. Y la mamá y el papá firmaron un documento, legalizaron sus firmas, que se llevaba al niño por 3 años y después retornaba al Perú. Hicieron un permiso de viaje y ya está. Total, es un acuerdo de ellos. El notario no certifica el contenido, solamente certifica la firma y el permiso de viaje. Al cabo de los 3 años el niño no regresó. Y el papá fue a reclamarme para que hiciera un acta o un mandato para que de España devuelvan al niño al Perú. La pregunta es, ¿y qué puedo hacer yo al respecto? Eso es un acuerdo entre ellos. Ese es un acuerdo entre ellos. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Si no ha cumplido ese acuerdo, reclame, pues tendrá que reclamar en España, porque aquí en el Perú no creo que lo pueda hacer. Después de un par de reuniones en las cuales aclaramos cuál era el concepto y previamente me habían denunciado, bueno, me habían amenazado con denunciar, finalmente entendieron que el notario no tiene nada que ver. Pero esto es cuando quieren entender. Pero cuando no quieren entender, primero nos denuncian como cómplices en un secuestro y después nosotros tenemos que probar nuestra inocencia. Así que veamos qué pasa en estos permisos de viaje. En primer lugar, el permiso de viaje es una autorización ante el notario de él o los padres que ejercen la patria potestad. El notario no da el permiso de viaje. Quienes dan el permiso de viaje son los padres. Y para que conste esa manifestación de voluntad de los padres, se levanta el acta ante el notario. Lo que quiere decir que el acto de dar el permiso de viaje, el acto de manifestar la voluntad, es de ellos. Y la responsabilidad es estrictamente de ellos. Y el notario lo que hace es el vehículo que formaliza esa voluntad. Por lo tanto, nosotros no podemos asumir ni asumimos responsabilidad por cómo manifiestan esa voluntad. Si el viaje es dentro del país, basta la autorización de nosotros, de los padres. Y si es al extranjero, ambos padres deben autorizar. Eso lo sabemos nosotros, está en el Código del Menor y del Adolescente. Pero a partir de aquí se nos presentan 1000 problemas. No hablemos de los permisos nacionales, porque esos finalmente no han salido del país. Los permisos internacionales son los que nos presentan los mayores problemas y los mayores riesgos. Y vamos a tener casos de hijos matrimoniales, es decir, los nacidos dentro del matrimonio, y los hijos extramatrimoniales, los hijos nacidos fuera del matrimonio, porque las consecuencias son distintas. ¿Qué se requiere para la autorización de viaje? Que aquel que es autorizado para viajar tenga menos de 18 años, que sea menor de edad, porque a veces se nos presentan personas con DNI, tienen 17 años y tienen su DNI azul, y nosotros lo vemos y es exactamente igual que el DNI de un mayor de edad, y sin embargo hay que estar mirando la fecha de nacimiento, ¿sí? Y ese es un problema, porque no siempre estamos mirando la fecha de nacimiento, nosotros estamos mirando la cara, si la persona es o no es. Hay que tener cuidado en todo. Para que se extienda la autorización, solamente se puede extender cuando ese menor de edad ha nacido en el Perú, es nacional. Puede haber nacido fuera, pero dentro del territorio peruano, ha adquirido la nacionalidad peruana, es nacional. O extranjeros residentes en el Perú, aquellos que ya obtuvieron su residencia. Extranjeros o nacionales no residentes en el Perú que estén más de 183 días. Es decir, viene un niño de 10 años, ingresa al Perú
está 2 meses de vacaciones o visitando a sus abuelos. Al cabo de los 2 meses sale del país, no requiere permiso de viaje. Eso ha sido modificado con el reglamento de extranjería, porque antes el permiso de viaje se extendía después de los 60 días. Bien, ahora son 183 días, perdón, más de 183 días, a partir del día 184. Pueden viajar, se han ingresado al Perú sin necesidad de permiso de viaje, retornar. Los menores, hijos de funcionarios extranjeros residentes acreditados, no requieren el permiso de viaje si viajan con uno de los padres. Circunstancia especial. Circunstancia especial porque sabemos que de acuerdo a ley los 2 padres tienen que estar de acuerdo. Pero no es el caso cuando son hijos de funcionarios extranjeros que ya residen, pero que están acreditados y retornan a su país de origen o a donde fuera. En esos casos, así hayan estado 4 años en el Perú, no requieren de autorización para viajar. Y ahora veamos el caso de los hijos matrimoniales. Hijos matrimoniales no necesitan reconocimiento. ¿Por qué? Están nacidos dentro del matrimonio y por lo tanto se presume que es hijo de los cónyuges. Y sobre todo la presunción del padre, ¿no? Es una presunción iure et de iure. Es decir, todos los hijos nacidos dentro del matrimonio tienen por padre al marido, así no sea de él. Eso lo sabemos todos, por eso hay que cuidarse. Y miren, esta es una presunción de iure, no admite prueba en contrario, lo que querría decir que de repente en la partida del nacimiento del menor se han equivocado en el nombre del padre, han puesto una letra más o no han puesto los nombres completos o no han puesto los apellidos completos. No necesitamos pedirle que rectifique la partida de nacimiento si son hijos nacidos dentro del matrimonio. No hay otra posibilidad legal. La única posibilidad para que no sea hijo del marido es que hagan la contestación de la paternidad dentro de su plazo. Y si dentro del plazo no hicieron la constatación, la contradicción de la paternidad, entonces quedó para siempre como su hijo. Es un plazo de caducidad del derecho. Entonces puede venir una persona, la partida de nacimiento es Peterson, con doble T y lo escribieron con una T. No necesito decirle, si me presentan la partida de matrimonio, que vaya a hacer la rectificación de la partida. La patria potestad la tienen ambos. Y es por eso que ambos son los responsables del cuidado, de la libertad y la circulación del menor. Y la ejercen ambos, de consumo. Claro, eso no impide que uno le pueda dar poder al otro para que actúe en su representación, pero ahí no es que actúa uno solo, es que actúan los dos, uno presente y el otro a través del representante. Y es irrenunciable. No se puede renunciar a la patria potestad. No obstante, en el divorcio, sea por causal o sea por mutuo disenso, se pueden establecer condiciones. ¿Cuál condición? Por ejemplo, que de acuerdo con lo que establecen en su separación y en su divorcio, el permiso se tenga que dar solamente por uno. Y ese uno está representando al otro. ¿Sí? Entonces, establecidas las condiciones y escrito eso en el registro público, no tengo que pedir nada más. Salvo que haya, mediante sentencia judicial, suspensión o pérdida de la patria potestad, ¿no?, por ese mandato. Y por supuesto tiene que ser sentencia ejecutorial. Salvo que uno de los padres haya muerto, porque la patria potestad termina por la muerte de uno de los padres.
Y en ese caso, la patria potestad pasa a estar solo en manos del superviviente. Entonces el superviviente no tiene que hacer la ouija para consultarle al muerto si va a viajar o no va a viajar. Basta que se presente la partida de defunción y eso es suficiente. Sí, entonces allí debe dejarse constancia de que ha muerto la persona con la partida, pero en el mismo permiso, en la misma autorización, debe dejarse constancia de ese hecho y de esa constatación. Si ambos padres mueren, entonces pasa a manos del tutor, que pueden ser los abuelos o quien corresponda. Y el tutor tiene las mismas facultades, pero la tutela tiene que estar inscrita, porque si no está inscrita no es oponible frente a terceros, y el notario es un tercero en este caso. Y ahora nuestro problema mayor, los hijos extramatrimoniales, los que han nacido fuera del matrimonio. Y aquí, a diferencia del Código Civil de 1936, el Código Civil de 1984 establece que la patria potestad la ejerce el padre que lo ha reconocido. Miren el problema en que nos pone. El Código Civil de 1936 parte del criterio de que mater semper certa, con el certificado médico de nacimiento y la atención del facultativo a la madre es suficiente para que la maternidad esté reconocida. Sin embargo, para el Código Civil de 1984 eso no es suficiente. Es necesario que la madre también haga el reconocimiento en la partida del hijo extramatrimonial. ¿Sí? Y eso va en contra de todas nuestras tradiciones, en contra de lo que nosotros pensamos. La madre, ¿cómo se va a escapar? El que se escapa es el padre, pero la madre no. Y entonces a él hay que hacer el juicio de reconocimiento, el juicio que corresponda. Sin embargo, el Código Civil no contempla eso. Y entonces los hijos extramatrimoniales tienen que ser reconocidos por ambos. Y solo el padre que ha reconocido puede ejercer la patria potestad. Ese es un requisito esencial. La filiación también puede ser por mandato judicial, en cuyo caso tendrá que estar anotada en la partida. Puede haber suspensión o pérdida de la patria potestad también por mandato judicial. Hay muchas causales, por abandono del hijo, por no darle los alimentos, la que sea, pero el juez tendrá que haberlo ordenado. Y si ambos los han reconocido y uno de ellos muere, entonces el otro ejerce la patria potestad, de lo que hay que hacer mérito al momento de hacer la extensión del permiso de viaje y dejar constancia. Bien, la forma de dar estas autorizaciones de viaje es mediante un instrumento notarial extraprotocolar. Para eso es mejor utilizar un solo formato entre todos los colegios de notarios, para que haya regularidad y se pueda probar que efectivamente se dio el permiso y no haya incertidumbre. Entonces es bueno coordinar entre todos nosotros. No hay eso de que dio el permiso por teléfono, que me ha pasado también una vez. Un notario me consultó: César, el papá está dando permiso, me llama, es mi amigo, me ha llamado desde España y quiere que dé permiso de viaje y yo ya lo autoricé. ¿Qué le hubieran dicho ustedes? Es que se está jugando la libertad. El permiso es instrumental, tiene que estar firmado, tiene que estar autorizado. Eso de que me dijo por teléfono y dejé constancia en el acta de que me manifestó indubitablemente la voluntad y me consta, no existe. Por eso lo digo, porque ya me ha pasado, y no en manos de alguien que no sepa, sino de un notario, y no antes, sino después que lo hizo. Claro que le pedí que recuperara inmediatamente ese permiso de viaje. No sé si lo recuperó o no, pero ¿se imaginan? Nos pone en peligro a todos.
el instrumento tiene que ser otorgado ante el notario peruano o cónsul. Miren, no cualquier notario, no es que lo otorgo en España ante el notario de España y vale acá en el Perú porque los instrumentos notariales valen en todo el mundo. No, el reglamento consular establece que solamente puede ser otorgado el permiso de viaje ante notario peruano o el cónsul del lugar donde se encuentra. Los datos de identificación del adulto responsable del menor durante el viaje. ¿Sí? ¿Con quién viaja? Antes no era obligatorio, ahora sí se ha modificado en el reglamento y es obligatorio decir con quién viaja. Y si viaja solo, que ha sucedido y lo he visto en varias oportunidades, en medio del transporte por el cual está viajando, la compañía de aviación o lo que fuera. También he visto a esas cicerones que le ponen en la compañía de aviación preocupados persiguiendo a los muchachos porque los muchachos corren por todas partes y si se le escapa y se pierde, es problema de la compañía y medio de transporte que se hace responsable. Y también los datos de aquel mayor de edad que los va a tener en el extranjero. Claro que si viaja con la madre, ya la madre es responsable, ¿no? Y regresa a tal fecha, va a estar con la madre y ya está. Pero si viaja solo, tienen que decir con quién va a estar, bajo qué cuidado va a estar. El DNI del menor si es nacional, o el documento que lo identifique si es extranjero, pasado los 183 días, por supuesto, que será el pasaporte o será el carnet de extranjería. Y cada autorización de viaje es independiente. Por cada viaje, una autorización. Y esto es importante porque la modificación de la ley decía que el permiso otorgado es por tiempo indeterminado. Y entonces se podía suponer que una vez que da permiso para que viaje, puede viajar siempre sin necesidad de otro permiso. No es así. Lo que quiere decir es que el permiso de viaje que se da para una oportunidad, si pasaban los 60 días, Migraciones ya no lo aceptaba. Bueno, puede demorarse 8 meses y con ese permiso viaja, pero es como un fusil Mauser. Una sola bala, la disparó y se acabó. Para cada viaje, un permiso distinto. Y allí vamos a usar la identificación biométrica en cada uno de los casos. Ahora vienen los problemas de casuística, que se nos presentan siempre. ¿Y qué pasa si el papá está en el Japón y la mamá está aquí en Cajamarca? Y por lo tanto, al pedir el permiso de viaje, ¿por qué? Porque la familia completa se va a vivir a Japón. Se va la mamá con los hijos. Y el papá no puede venir de Japón a Perú. ¿Cómo se hace para otorgar ese permiso de viaje? Conforme la autorización tiene que ser una manifestación de voluntad, pero la ley no señala que sea en un solo acto. Por lo tanto, puede hacerse la autorización por parte del padre ante el cónsul peruano en Japón, a condición de que se otorgue el permiso de viaje en el Perú. Se hace el permiso de viaje aquí en Cajamarca, se juntan los dos permisos de viaje y la voluntad se unió y pueden salir. ¿Sí? Nos pasa porque durante muchos años la gente ha emigrado del Perú y después la reunión familiar se hacía muy difícil de poderse realizar. El notario debe ser la solución de los problemas, no el problema de las soluciones. Entonces encontramos otro camino y así puede ser. La certificación de firmas, artículo 106, solamente estoy tomando el primer párrafo. Dice, el notario certificará firmas en documentos privados cuando hayan sido suscritos en su presencia o cuando le conste. Volvemos a los mismos dos problemas. Puede firmar ante el notario en su despacho o puede ser que él le conste. Y ahora nos preguntarán alguna vez la policía, ¿firmó en su despacho? Sí, firmó en mi despacho. ¿Y estuvo usted ahí cuando firmó?
No, pues, ¿cómo voy a estar ahí? Yo estoy atendiendo otras cosas, esto es solamente una legalización de firma. Entonces no fue ante usted. Sí, pero igual me consta. Porque fue ante uno de mis empleados que está perfectamente preparado y a quien le creo. Sí, les digo porque esas son parte de las preguntas que a veces nos quieren hacer para hacernos caer. Usted ha dicho que es en su presencia, no, no ha sido en su presencia. Sí, pero igual me consta. De todas maneras. Así que cuidemos cómo hacemos nuestras certificaciones. Ese ante mí es mejor guardarlo para que nosotros no nos expongamos innecesariamente. Volvemos al concepto que decía, concepto objetivo ante mí y concepto objetivo que le consta al notario. Y apertura de lo siguiente, no del libro número 1, porque eso es fácil, sino de los libros número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los que nos generan problemas. ¿Sí? La ley señala que la apertura de los siguientes libros procede cuando se ha acabado o se ha perdido el anterior. Cuando se ha acabado significa que ya no podemos escribir más, pues, porque ahí se acabó. ¿Sí? O cuando se ha perdido el anterior, que comprueba no solamente la pérdida de no saber dónde está, sino también la destrucción, porque puede haberse quemado, puede haber sucedido una inundación como sucedió en Piura y haberse llevado los libros, ¿no? Etc. Cuando se ha acabado el libro, el interesado presenta el libro para su contratación y el notario ve, pues se acabó, ya no hay sitio para escribir. O fotocopia legalizada del primer y último folio, es decir, no tienen que traernos el libro, nos tienen que traer una fotocopia legalizada por notario de la primera foja, que es la legalización, y de la última foja, donde ya no se puede escribir más. Y con eso se dice que se ha acabado. Con eso ya nos probaron que se acabó. Ya la responsabilidad no queda en nosotros. La responsabilidad es del que certificó y del que lo pide. Y decimos que se ha perdido, destruido. Cuando se ha perdido o destruido, va a tener que presentar copia certificada de la denuncia policial, comunicación a la SUNAT. Este es un problema. Comunicación a la SUNAT, que es la resolución número 132-201 del 24 de noviembre del 2001. ¿Sí? Comunicación a la SUNAT de que el libro está perdido o destruido. ¿Y qué tiene que contener esa comunicación a la SUNAT? Si bien es cierto, la ley dice comunicación, pero no dice cómo es que se tiene que comunicar, lo lógico es que se haga con una carta. Y ellos, la SUNAT tendrá que haberla recibido. Pero esa carta no va a tener solamente el dato de la pérdida del libro, sino además el detalle de qué libros son. Libro de actas número 2, libro de inventarios y balances número 3, el que fuera. El periodo que comprende, los actos que están comprendidos entre el año 2007 y 2014. El periodo que comprende. La fecha de legalización del libro. El nombre del notario que legalizó ese libro que se perdió. Y el plazo para hacer esta comunicación es de 15 días. Claro que no dice bajo sanción de nulidad ni bajo sanción de que no podrán pedir. Obviamente que si se excede el plazo, el notario no está impedido de legalizar un segundo libro, sino que el interesado estará sujeto a una sanción formal. La pregunta es, ¿y todos hacemos esto? Ahora que he estado revisando mis papeles para poder venir a hacer mi exposición acá, he comprobado que yo tampoco. Por lo menos sí exijo la carta, pero no estamos comprobando que diga el periodo que comprende. Dice el libro, el notario que lo legalizó, el número del notario y nada más. ¿Y qué periodo comprende? Me he olvidado. Entonces acabo de instruir a todo mi personal que tiene que rectificar
de aquí en adelante, porque lo pasado ya no lo podemos hacer. Pero esta certificación de libros nos pone en más de un problema, porque normalmente se legaliza un segundo libro cuando están en pelea entre los socios o en las asociaciones. Si cumplimos nosotros todos los requisitos y nos pegamos a ley, estaremos perfectos. Si además pedimos seguridades nuestras, está muy bien. Pero estas son las seguridades mínimas que todos nosotros debemos. Les agradezco a todos por su atención.